Inicio a esta videoconferencia que pretende retroalimentar los temas tratados en la primera sesión del curso Normas de Control Interno con enfoque a contratación pública. En esta videoconferencia participaremos el doctor Santiago Cruz y en este caso, quien va a exponer la primera parte, Adriana Cruz. Los dos somos los tutores dentro del aula virtual. Tenemos el apoyo de Jorgito Cortés, quien es nuestro técnico en el área. Vamos a dar unas pequeñas indicaciones. Les voy a rogar, por favor, apagar sus parlantes, sus audios, para que podamos retroalimentar de mejor manera y nos podamos escuchar todos. Luego de hacer la pequeña retroalimentación que tenemos preparado, vamos a dar paso a las inquietudes que ustedes tengan con referente al primer tema que en esta jornada es la sesión 1. Todo lo referente a la conceptualización, a la parte normativa, jurídica, legal, que acompaña el control interno, ¿sí? Daremos unas pequeñas también explicaciones de cómo están estructurados los ejercicios planteados, los juegos, los talleres con los que contamos en esta sesión, para que hasta las 11:50 del día de hoy puedan ustedes ingresar. Si hay alguien que ya hizo su tarea, hay alguien que ya resolvió el ejercicio y quiere mejorar esa calificación, vamos a permitir el acceso a un segundo intento para que lo pueda mejorar. ¿Ok? Eso serían de manera general las indicaciones. Vamos pues entonces a iniciar explicando un poquito el juego del ahorcado que a muchos les está causando controversia. La indicación es muy específica. Usted tiene que llenar, tiene que escoger, seleccionar todas las letras que considere para encontrar la frase oculta. Pero mientras usted hace esto, va a encontrar específicamente en el juego guiones bajos. Estos guiones bajos también deben ser seleccionados. De no ser así, no va a pasar de la primera pregunta y el ejercicio se va a mantener con una calificación de 2 puntos porque ha contestado nada más la primera frase. ¿Ok? Entonces, eso sería la aclaración para el ejercicio del ahorcado. En el caso del crucigrama, pues es mucho más manejable. En el crucigrama, lo que sí, por favor, no vamos a poner tildes y todas las letras van a estar en mayúsculas. Como segunda situación, vamos a revisar un poco unos modelos que les he traído para compartir de lo que son el taller, que también algunos compañeros no logran entender muy bien cómo es el ejercicio que estamos pidiendo y desde su creatividad cómo podría hacerlo. No hemos dado formato específico exclusivamente para que usted tenga a bien crear de acuerdo a su visión, de acuerdo a su realidad, de acuerdo al trabajo que realiza y a la información que maneja, esta matriz de tiempos de control. Pero para poder trabajar esta matriz, vamos a hacer en este momento la retroalimentación de los temas que hemos visto en esta primera sesión. ¿Ok? Voy a compartir, Jorgito, si me ayudas, por favor, para compartir la pantalla y empezar con esta... Gracias, Jorgito, con esta exposición. Ok. Por favor, me confirman si ya están mirando los compañeros que están presentes en esta vídeo. Sí, Adrianita, se puede ver. Mil gracias, doctor Santi. Ok, vamos entonces a iniciar. Es importante para el servidor público, de cualquiera que fuere la institución a la que está sirviendo, tener claridad en una base constitucional y en unos artículos que van a acompañar su trabajo y sobre todo el adecuado manejo de los procesos, la adecuada gestión que usted realiza en los procesos. Para ello consideramos importante siempre dar un pincelazo de todos los artículos constitucionales que acompasan nuestro trabajo como servidores públicos, que nos cubren, nos cuidan, ¿sí? Pero que también nos obligan al cumplimiento. Entre ellos, el artículo 225 es uno de los más importantes porque desde allí comenzamos a trabajar
¿Qué es el sector público? ¿Quiénes conforman y cómo están estructurados dentro del sector público las entidades, los organismos, las organizaciones, las instituciones públicas? Aquí en este artículo 225 vamos a encontrar 4 grupos con los que vamos a trabajar a nivel de control todo el tiempo. El primer gran grupo va a estar compuesto de todas las funciones estratégicas del Estado, sea esta legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de control y transparencia, ¿sí? En el segundo grupo vamos a encontrar, en cambio, todos los GATS, todos los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos tienen un manejo de política un poco distinta al resto de las entidades, ¿no es cierto? En el tercer grupo, en cambio, vamos a encontrar todas las instituciones creadas por ley para dar atención a la ciudadanía. Recuerde que la razón fundamental de un servidor público es servir a la ciudadanía. Entonces, en este gran grupo, en el grupo 3, vamos a encontrar a todas aquellas instituciones que han sido creadas por ley para atender los requerimientos del pueblo, de los ciudadanos, ¿sí? Y en el cuarto grupo vamos a encontrar específicamente a las empresas, a las personas jurídicas que han sido creados por acto normativo para apoyar, para atender los requerimientos de los GATS. Porque de igual manera ellos tienen una política, una normativa y un conjunto de normas que acompasa su trabajo diferenciado, ¿sí? Estos 4 grupos se sumarán al artículo 315, en donde hablamos específicamente de los sectores estratégicos. Y allí ya tenemos la producción a nivel nacional. Todo esto, todas estas instituciones y organismos e entidades de las que acabamos de nombrar son sujetos de control. ¿Por qué razón? Porque han sido otorgados recurso público para su trabajo, para su gestión, y por ende la Contraloría, que ya vamos a ver más abajo, la encargada del control va a tener que revisar si ha sido bien utilizado este recurso. Segundo artículo importante, el 226. Este artículo habla acerca del principio de ejercer las competencias y facultades que la Constitución manda. En pocas palabras, en el sector público se hace lo que está escrito, así tal cual. Hasta lo verbal tiene que estar por escrito para que exista continuidad en el proceso que estamos haciendo y cuando se revise exista documentación que ampare, apoye y cuide, resguarde el trabajo que hacemos. El 227, por su parte, habla acerca de los principios constitucionales, principios que en este caso son 11, que nos combina todo el sector público a cumplirlo. Estos principios de eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, jerarquía, tenemos desconcentración, descentralización, coordinación, planificación, mire, son 11 específicamente, tienen una razón de estar dentro de la Constitución como mandantes. Cada uno de ellos, mientras vamos a ir desenredando lo que es el control interno, vamos a conocer por qué y cuán importante es, por ejemplo, la eficiencia, por qué es importante la transparencia y cómo nos vincula como servidores públicos la responsabilidad del cumplimiento de estos principios. El 233, por su parte, habla acerca de que ningún servidor, ninguna servidora, funcionario en el sector público está exento de responsabilidad y no se encuentra exento de responsabilidad ni por acción ni por omisión. Quiere decir, por haberlo hecho, aunque la gestión no haya sido completamente correcta, o por haber dejado de hacerlo. En pocas palabras, aquí lo que nos dice es, nadie está exento de una responsabilidad porque el desconocimiento de la norma no le exime de responsabilidad ni de culpa. Este artículo 233 es muy específico y le dice además que aunque usted ya no trabaje en el sector público,
tendrá que ser llamado en el momento que usted tenga que cumplir con la responsabilidad. Que sea servidor o sea particular, sea privado, también lo vamos a llamar y vamos a determinar responsabilidad. ¿Sí? Es muy importante conocer este artículo. Y para acompañar el proceso de contratación pública, no podemos olvidarnos de hablar del 288, que habla que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, responsabilidad ambiental y social. ¿Sí? Allí mire cómo se va ya entrelazando. Repetimos nuevamente un principio de eficiencia, de transparencia, de calidad, ¿sí? Pero adicionalmente ya sumamos la responsabilidad de carácter ambiental y también social. ¿Cuán importante es aquí hacer hincapié en estos dos últimos, responsabilidad ambiental y social, que muchas veces en el entorno de la vorágine laboral nadie lo notamos, nadie lo realizamos con ese cuidado y con esa minuciosidad que requiere la compra pública. Actualmente pasamos un proceso de emergencia que a todas las instituciones nos ha puesto a trabajar a contrarreloj y tenemos hasta el 15 de noviembre para acabarnos los presupuestos. Aquí es importante recaer entonces en estos principios, en estos criterios constitucionales que hablan de la eficiencia, de la eficacia, de la transparencia, de la calidad, pero sobre todo de la responsabilidad, tanto social como ambiental. Hablando ya de estos principios y de esta base constitucional, nos vamos ahora a revisar, aún a nivel constitucional, vamos a revisar desde dónde nace el control y quién lo ampara. A nivel constitucional, su artículo 211 ampara a la Contraloría General del Estado como el ente, el organismo técnico que se encarga de cuidar el buen uso del recurso público. Dentro de esa función estratégica que hablamos hace un momento, estaba la función de transparencia y control social. En esta función hay varias instituciones rectoras que trabajan con diversa clase, diverso tipo de control. Control en la participación ciudadana, control en la super de bancos, en la de compañías, en la de poder de mercado, pero exclusivamente el control del recurso público lo tiene la entidad gestora en este caso y rectora, que es la Contraloría General del Estado. Desde allí ya nos enmarcamos en un concepto de control gubernamental, que es lo que hacemos a nivel Estado, la Contraloría, ¿sí? Este artículo es muy importante. Yo voy a parafrasear varias ocasiones mientras expongo, porque esto va a encontrarse en su examen. Entonces, por favor, vamos a ponerle cuidado a esas partecitas en donde yo parafrasearé o simplemente haré hincapié de la información que estamos dando. Bien, mire, ¿por qué la Contraloría es un organismo técnico encargado del control adecuado del recurso? Organismo técnico, esta palabra de técnico se acompaña, ¿sí? Y se acredita específicamente por el proceso auditor que realizamos. Recuerde, el proceso auditor es de carácter universal, lo realizan todos los países, nosotros pertenecemos a organismos internacionales que también controlan el control que hacemos. Y al ser universal, pertenecemos a la OLACER, que es la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Pertenecemos a la INTOSAI, que es la institución macro en la que también somos parte, porque el proceso auditor es universal. Y este proceso auditor es cronológico, ¿sí? Lleva fechas específicas de trabajo, pero también habla de facetas, habla de procesos y de fases exclusivas que no podemos saltarnos. Por estas dos razones específicamente, la organismo técnico. ¿Encargada de qué? Encargada de revisar, de evaluar, de valorar, de examinar, ¿sí? Que las instituciones que hablamos en el 225 hagan uso exclusivo del recurso público otorgado de la mejor manera,
¿Qué quiere decir esto? Si usted pidió para construir, tiene que construir. Si usted pidió para proyectos de desarrollo social, tiene que utilizar el recurso, la platita, el presupuesto en lo que usted solicitó. A esto se acompaña que también hablamos de consecución de objetivos. La consecución de objetivos, que somos nosotros quienes revisamos y quienes evaluamos si se cumplieron o no los objetivos, también es una parte muy importante y se va a anclar directa y estrechamente con el control interno, porque el control interno es el proceso que hace que los objetivos institucionales planteados por cada entidad se cumplan. Siendo así, es la Contraloría la que tiene que revisar que haya consecución de objetivos institucionales en las entidades públicas. También en las personas jurídicas de derecho privado que posean o dispongan de recurso público. ¿Sí? Es así que nosotros tenemos la facultad de revisar, de verificar, de examinar el uso adecuado del recurso. ¿Cómo lo hacemos? En el artículo 212 le habla estrictamente de nuestras funciones y de cómo la Contraloría tiene que realizar este control gubernamental adecuado. Uno de ellos específicamente vamos a hablar que es el primero, dirigir el sistema de control administrativo, que se compone del control interno, de la auditoría interna y de la auditoría externa. Este sistema de control administrativo es muy interesante. Todas las entidades en el sector público deben estar ya transformadas a procesos, ¿sí o no? Ya todo el mundo debe tener sus estructuras funcionando en procesos. Y con ello, para nosotros es muy importante que esto haya pasado, que esta transformación se haya dado en el sector público de una gerencia vertical a una gerencia horizontal, porque el control interno no se puede implantar e implementar mientras no exista procesos. Por ello, es muy importante en este sistema de control administrativo que exista la primera fase, que es el control interno, hecho por todas las instituciones. Hasta allí nosotros no aparecemos, ¿sí? En la segunda fase, que es la auditoría interna, ya aparece un conector entre la institución pública y el ente de control, que se llama auditoría interna. Y esta auditoría interna, esta unidad, tiene como roles específicos, primero, la evaluación de este sistema de control suyo. Y luego, el asesoramiento, asistencia permanente a la máxima autoridad para la toma de decisión, para armar un traje a la medida de lo que este sistema de control necesita en la entidad y poder seguir mejorando. La mejora continua. Recordemos que el concepto de control específicamente habla de lo planificado versus lo ejecutado y luego de encontrar la diferenciación, hacer mejora, acción correctiva. Eso es lo que hace el control y lo que nos toca a nosotros realizar. Cuando ya estos dos están empatados, aparece entonces una tercera fase que la vamos a llamar auditoría externa. Esta auditoría externa, por su parte, tiene la responsabilidad de ir y de revisar todo el proceso del que hablamos hace un momentito, ¿sí? Esta auditoría externa se puede hacer por modalidades de trabajo, auditoría financiera, auditoría de obra pública, de acuerdo a la necesidad, pero también tenemos un examen especial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego de ello, la siguiente función, ya teniendo claridad en este concepto que se maneja en el sistema administrativo de gestión, vamos a entonces a ver, después de que ya tenemos un control interno, tenemos una auditoría interna y tenemos la auditoría externa, ¿qué pasa con ellos? Con la información que sacamos de aquí, la segunda función específica de la Contraloría es determinar las responsabilidades, tanto sean estas administrativas, civil culposas, o también podemos llegar a un indicio de responsabilidad penal, o llamado el IRP, como le conocemos. En este caso, estas tres
tipos de responsabilidad que tiene facultad la Contraloría General del Estado de determinar, no lo hacemos todos, no lo hacemos solos. Debemos expedir normativa para el cumplimiento de funciones y esa es la tercera función específica. Para ello, entonces, hemos emitido reglamento de uso de bienes, reglamento de vehículos, ¿sí? Hemos emitido normas de control para cumplimiento obligatorio en todo el sector público. Hemos emitido normativa que acompasa al proceso auditor, al proceso contable, y todo ello se encuentra dentro de la página de Contraloría para que pueda ser socializado con facilidad en los servidores públicos y puedan trabajar. Si es que nosotros no damos guías específicas, ¿cómo luego vamos a revisar y vamos a responsabilizar? Para determinar responsabilidad es muy importante que usted sepa, el auditor no va a ir a la persona, va a ir al proceso, ¿sí? Tenemos hasta 7 años para poder revisar después de que se terminó ese proceso. Entonces, como las personas son las que hacen los procesos, pues todo va anclándose y va encontrándose de la mano cada una de las situaciones que se van a ir generando en los procesos de determinación. Como cuarta función, la Contraloría asesora a los organismos y también a las entidades del Estado y a toda la ciudadanía que requiera de nuestro asesoramiento. Para ello es importante entender cómo se asesora. Muchos pensamos que nada más le encontramos al auditor en las graditas y le preguntamos algo y él nos da respuesta y con eso ya está. No, hay que seguir un debido proceso y seguir un órgano regular. Recuerde que el auditor interno es en su rol de asesor, es asesor de la máxima autoridad. Entonces debemos subir en cadena de acuerdo a el órgano regular que tenemos a nivel institucional. En el caso de la capacitación, nosotros rendimos un apoyo, una asistencia de carácter permanente cuando usted se acerca a capacitarse y en los entornos de aprendizaje busca soluciones o respuestas para sus inquietudes. Esas son las formas por las que trabajamos a nivel de asesoramiento, a nivel de asistencia y de apoyo técnico en el tema de las auditorías, en el tema del control, que es la materia rectora de esta institución. Para ya entrar un poco más en la materia del control, ya tenemos claridad quién lo hace, vamos a ver cómo lo hace. Y para ver cómo hacerlo, la Contraloría General del Estado emite su ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Recuerde que la ley orgánica es de cumplimiento obligatorio en todos los niveles. Y en esta ley, en su artículo 5, habla de la creación de un sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado. Allí ya estamos abarcando entonces el control, que es lo que hemos venido hablando, la fiscalización, la observación, la verificación, la inspección y la constatación de que obra, producto, proyecto se haya realizado tal como se planificó, ¿no es cierto? Y auditoría, que después de que haya pasado todo el proceso y se haya culminado el proceso, revisamos si en efecto fue realizado con toda la minuciosidad, tanto en documentación de verificación como en obra cierta o en producto entregable o como en servicio que también sucede, ¿no es cierto? Con este tema, entonces, ¿qué nos dice este sistema? Este sistema dice primero, todos los dignatarios, funcionarios, autoridades, servidores públicos de cualquier nivel, sin excepción, deben responsabilizarse por rendir cuenta pública. Allí le empatamos ¿a qué? Específicamente a la rendición de cuentas anual que debemos hacer. Por ello es importante siempre no solo esperar esta evaluación de desempeño al fin de año, porque esa evaluación podrá decir la mitad de todo el trabajo que hemos hecho y de toda esa rendición de cuenta pública que debemos hacer. ¿Sí? Luego nos dice las atribuciones, los objetivos institucionales, que ya los hablamos hace un momentito, ¿sí?
deben estar y deben cumplirse con los respectivos deberes y obligaciones de los servidores públicos y deben ser cumplidos a cabalidad. Si a usted le contrataron para un trabajo específico, aún con todos los adicionales y plus que muchas veces nos otorgan en nuestras instituciones, debemos cumplir porque tenemos un perfil de puesto, porque tenemos un sueldo y porque estamos de alguna manera supeditados a que en cualquier momento revisen nuestra gestión, por más pequeñita que ella sea. Todos tenemos que cumplir. Luego nos dice, cada institución pública, ¿sí?, tiene la responsabilidad de la existencia y del mantenimiento de su sistema de control interno. Ya desde aquí le decimos máxima autoridad, cuerpo directivo y todos los servidores de la institución son ustedes los responsables de hacer un buen control interno. Si su control interno está mal, cuando el auditor llegue, ya sabemos por dónde va. ¿Ok? Y por último nos dice que se coordine y complemente con la acción de otros órganos de control externo que ejerzan sobre las operaciones y actividades en el sector público y en sus servidores. Con estos 4 ítems que hemos hablado, ¿qué nos dice este sistema? Para hacerlo más fácil, más sencillo, más manejable, vamos a crear 2 componentes. Al primero lo llamaremos control interno, ¿sí? Y al segundo lo llamaremos el control externo. Estos 2 conceptos vamos a manejarlos bien por la retroalimentación que viene en la prueba. Control interno, entonces, es específicamente un proceso que lo aplica la máxima autoridad, el cuerpo directivo y todos los servidores de la institución, que buscan al máximo generar una seguridad razonable. ¿Qué quiere decir? Cumplir al máximo. No vamos nunca a cumplir al 100%, pero vamos a tratar de llegar al cumplimiento más óptimo. ¿En qué? En la protección del recurso que nos ha sido otorgado, pero en el cumplimiento o en el logro de los objetivos institucionales. Mire cómo se ató el control. El cumplimiento de los objetivos institucionales es la razón de ser. Y en el control interno hay 3 tipos de objetivos. El objetivo operativo, el financiero y el de cumplimiento legal. El operativo va a ir a analizar, a verificar, a estudiar y pretende siempre eficiencia y eficacia en la gestión. Nada más. Mire usted. Eficiencia y eficacia. ¿Qué quiere decir? Cumplimiento de objetivo, cumplimiento de meta, reduciendo al máximo los recursos. Eso es lo que le dice. Con sus gestiones, con sus operaciones. En el caso del objetivo financiero, habla exclusivamente, ¿no es cierto?, de la confianza, de la credibilidad, de la fiabilidad que da la emisión de sus informes financieros, de sus resultados financieros, que sean lo más claros y no exista información fraudulenta. Eso es lo que pide este objetivo de información financiera. Y el tercero, que es el objetivo de cumplimiento legal, nos habla del entorno del compromiso y la responsabilidad que tiene todo servidor de cumplir la norma. Pero nos habla exclusivamente del cumplimiento de la norma vigente. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos conviene hablar de la normativa vigente? Porque cuando auditamos, nosotros vamos a ir con la ley, con su normativa, con sus políticas, con sus buenas prácticas, con sus manuales, pero con los que se encuentren vigentes en el momento de realizar el proceso. Por ello es importante conocer si en contratación pública Señor Carrión, le devolví la llamada. Hay cambios, hay regulaciones, hay reformas, ¿sí? Es importante que estemos siempre actualizados en el entorno de esas reformas, porque por un cambio que parecería insignificante en una reforma, puede cambiarse todo el procedimiento, todo el proceso de compra, y evidentemente eso nos va a anclar responsabilidades. Ahora bien, todo esto debe generar una información lo más fidedigna. Debe
debe generar la información lo más contundente, lo más fidedigna. ¿Para qué? ¿Con cuál objetivo? Específicamente, crear las condiciones más adecuadas para realizar el control externo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el auditor, cuando la Contraloría llegue, debemos encontrar la casa lo mejor arreglado posible. Nos van quedando 4 minuticos nada más. Si de pronto nos desanclamos, por favor les ruego, volvemos a anclarnos a este mismo link para seguir la segunda parte, ¿sí? Es importante entonces recordar que usted tiene arreglada, tiene ordenada la casa, las cosas son más sencillas. Mientras eso no ocurra, cuando llegue el control externo, aparecemos todos correteando, financieros, compradores públicos, estratégicos, legales, jurídicos, todos correteamos por todos lados tratando de encontrar la evidencia documental, pero resulta que nadie tiene esa evidencia documental porque entre todas las copias que sacamos de un expediente, todo el mundo se olvidó de sacar justo el papel que pide el auditor. Por ello, la importancia. Vamos terminando entonces en este contexto y ya entramos al artículo 12 de la LOGE, que habla de los tiempos de control. De toda la información que hasta ahora hemos compartido, este artículo 12 de la LOGE es uno de los más fuertes y más importantes, porque aquí le va a enseñar a usted a cuidarse, a defenderse y a ser precavido. Recuerde que el control tiene 3 fases muy fuertes, ¿no? La prevención, ¿no es cierto? La predicción y luego la... ¿Qué más es? A ver, la prevención, prevenimos, la predicción, encontramos y luego, ¿qué pasa luego de que encontramos algo? ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Qué sucede con el control? Prevenimos, ya estamos viendo, estamos encontrando cosas por allí, ¿no es cierto? Y detectamos. Después de detectar este control, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Podemos corregir. ¿Me dicen, por favor? A ver. Se aplican correctivos. Perfecto, acción correctiva, ¿no es cierto? Y esa acción correctiva, ¿qué hace? Mitiga al máximo. Evita que existan riesgos más fuertes y ese es el trabajo que vamos a hacer revisando y analizando el control previo, el control continuo y evidentemente luego el control posterior. Para hablar del control continuo, es importante que usted se aprenda estos criterios: legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad. Porque estos criterios, ¿sí?, le van a cuidar. Cuando de contratación pública se trata, el control previo nos dice, los servidores de la institución deberán analizar, estudiar, ¿sí?, revisar, antes de la autorización o de la ejecución de un plan, de una compra, de una construcción, de un servicio. ¿Y qué es lo que debe analizar? ¿Qué es lo que debe estudiar antes de autorizar? Que sea legal, que sea veraz. ¿La legalidad en dónde la encontramos? Yo voy a comprar mascarillas en un entorno de emergencia. La legalidad, ¿en qué momento la encontramos? Fernanda. En la ley. Bien. En las Pero normas. para hablar de la ley, hablamos de un PAC, de una programación anual de compra. Ahí decimos, es legal lo que voy a comprar porque está en el PAC. Si no está en el PAC, ¿qué sucede, Fer? Si no está en el PAC es porque no está dentro de la planificación